Buenas tardes a todos. Soy Luis Buceta, director de inversiones de Banco Alcalá, y os damos la bienvenida a todos en este nuestro primer webinar de actualización de la situación macro y de mercados financieros. Lo primero, bueno, antes que nada, pediros que si podéis poner, ya creo que estáis todos silenciados, pero también para evitar problemas de sobrecarga en la conexión, que a veces ocurre en conferencias tan multitudinarias, si podéis también quitar la parte de vídeo para que los datos sean menores los que suben a la web. Y así esperemos que vaya todo perfectamente. Lo primero de todo, pues desearos, esperamos que todos os encontréis lo mejor posible en estos días y desearos mucho ánimo para las semanas que nos pueda quedar en esta situación. Esperemos que se aclare más temprano que tarde. Nuestra intención es acercarnos a vosotros, clientes, y teneros actualizados y ayudaros en todo lo posible respecto a vuestras necesidades financieras o por lo menos de actualización en los mercados financieros. Este webinar pretende ser periódico, iremos avisando de futuras convocatorias. Es nuestro primer webinar y entonces, pues bueno, también estamos abiertos a sugerencias sobre lo que consideréis más importante o fallos de funcionamiento o información que a lo mejor os venga mejor también, os venga bien y no estemos tratando este primer día, ¿no? El webinar es solamente de audio para minimizar los problemas que comentaba antes de conexión. Por favor, la cámara apagada. Hay un chat habilitado por donde podéis pasar vuestras preguntas. Una moderadora al final de la charla recopilará las preguntas y las irá haciendo una a una, o a lo mejor todas, agrupará varias en cuanto si la temática es más o menos la misma y bueno, pues responderán todas al final sin problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezando por lo que toca empezar siempre en este tipo de conferencias, que es por dónde vamos desde un punto de vista de la crisis sanitaria del coronavirus. Los datos ahora están apuntando hacia una bajada del crecimiento de los contagios. En el mundo se está creciendo a niveles por debajo del 10%, que yo creo que eso es bastante importante. Se está creciendo con datos de cierre de ayer al 9%. Ya debemos estar cerca del 1.000.000 de contagiados oficiales. Es importante tener en cuenta que países, sobre todo de nuestro entorno, que están un poco más avanzados, como es el caso de Italia, ya el ritmo de crecimiento de contagios está en el 4,5%. Bajó, con lo cual da una señal de que las medidas de confinamiento y aislamiento social están teniendo su impacto. También está ocurriendo en España, donde el crecimiento, en número absoluto es alto porque la base es alta, pero los que son los datos de crecimiento también han bajado del 10% y estamos actualmente con un 8,5%, ¿de acuerdo? Ese límite del 10%, ¿por qué lo comento todo el rato? Porque, bueno, hasta ahora está bastante demostrado, sobre todo en los países que están más avanzados en la gestión de la crisis, que en cuanto baja del 10%, luego la bajada suele ir con bastante verticalidad y nos podemos situar en niveles de crecimientos muy bajos dentro de muy poco, y entonces esto nos da cierta visibilidad sobre la salida a este confinamiento. De hecho, se está empezando ya a hablar, desde 2 semanas para acá solo se hablaba de cómo implementar las medidas de distanciamiento social y confinamiento. Ahora, desde hace un par de días o 3, ya el debate está siendo también sobre cómo reactivar o eliminar esas medidas de confinamiento y reactivar de alguna manera la economía, ¿no? Estamos viendo además el caso de China, donde poco a poco se va consiguiendo cierta normalidad, con datos de alta frecuencia que se pueden disponer, tipo pues la producción de las principales minas de carbón, la congestión de las carreteras, el número de personas que hay en sus puestos de trabajo, la apertura de restaurantes. Bueno, pues todo esto indica que se está gradualmente
llegando a unos niveles de normalidad que aún están algo lejos. Se estima que la economía china esté todavía entre el 80 y el 80%, el 85% de su capacidad productiva, con lo cual todavía después de un poco más de un mes, de un trimestre de que empezara la expansión del coronavirus, pues todavía tienen cierto margen de mejora, lo cual también nos da cierta visibilidad sobre qué podemos esperar de la economía, que comentaremos más adelante. ¿Qué señales deberíamos buscar desde un punto de vista de la gestión de la crisis sanitaria? Lo primero y lo más importante es que se conviertan en sistemáticos los test masivos, tanto de contagio como de anticuerpos. Esto segundo es también muy importante porque también se puede, primero, porque se pueden hacer de forma bastante barata, rápida y fiable, y entonces ver, tener muchos datos sobre qué espectros de la población y qué regiones han pasado el virus, qué personas son inmunes o hayan ganado inmunidad a la hora de haber pasado la enfermedad, o cuáles todavía están pendientes, dónde están creciendo o disminuyendo los focos de contagio. Y esto al final da mucha información sobre cómo y cuándo se pueden eliminar las medidas de confinamiento y reactivar la economía. En este sentido, pues también será necesario, pues en la medida en la que supongo que además se está avanzando con bastante rapidez por las noticias que vamos conociendo de tratamientos antivirales que tengan una eficacia probada para la contención del virus en las personas infectadas, y sobre todo que no avance en las personas que luego llegan a un estado mucho más grave. Y sobre todo, pues supongo que mientras esto no se desarrolle del todo, hay una fabricación masiva y no se descubra una vacuna que al final, con los diferentes pasos que tienen que seguir según la administración en Estados Unidos y en Europa, por lo menos como mínimo, y en el escenario más conservador, hasta principios del año que viene no contaremos con una vacuna de la que podamos estar tirando, y que además confiando en que el virus pues tampoco mute demasiado y sea efectiva. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto durante las últimas 3 semanas en cuanto ha crecido el miedo, y no solo el miedo, sino la evidencia a que la expansión del virus era evidente? Pues una evolución de los mercados financieros como nunca habíamos visto, ¿no? La volatilidad ha superado los niveles, con creces, los niveles máximos que vimos durante la gran crisis financiera del 2008-2009. Llegamos a niveles de 86%. Cuando en aquella época se quedaron pues en torno al 65%. Hemos visto unos mercados completamente rotos, tanto por la parte de renta fija, empezando por el mercado de tesorería en dólares, ante la necesidad y las ventas masivas y la necesidad de tener dólares como moneda refugio. El mercado americano no era capaz de dar salida con su oferta a esos dólares que se demandaban. Aquí en este sentido también es verdad que la Reserva Federal ha actuado bastante rápido. Se ha visto hasta que los activos refugio como el oro o como divisas refugio clásicas como euro-yen pues no tenían comportamientos positivos, porque básicamente se vendía todo. Y en la renta variable, pues qué deciros, ¿no? Bueno, antes de ir a la renta variable, diferenciales de crédito de los bonos corporativos básicamente se fueron a niveles ya de recesión en prácticamente una semana. Estábamos empezando a ver cómo los diferenciales de crédito también, o primas de riesgo de los países periféricos, empezaban a ensanchar. Y en la renta variable, una corrección en verticalidad sin ningún precedente, donde además incluso es curioso ver cómo la corrección que hubo en 2008 a nivel mensual se asimila a la que hemos vivido ahora mismo a nivel diario, ¿vale? Entonces, bueno, después de esa violencia en la corrección, pues lo que sí hemos visto, y yo creo que de forma muy positiva, son una serie de políticas económicas muy bien dirigidas por la rapidez, por la dirección y por la contundencia de las mismas, ¿no? Desde un punto de vista monetario, los bancos centrales fueron los primeros en actuar de una manera muy contundente. Aquí lo primero era intentar garantizar la liquidez de los mercados financieros, empezando por lo que he comentado antes de los mercados de tesorería, principalmente en dólares y en euros,
pero también evitar también un incremento muy fuerte de las primas de riesgo de los diferentes países y, sobre todo, de un mercado que prácticamente había desaparecido, que era el de los bonos corporativos. Desde un punto de vista de diferenciales de crédito, los bonos corporativos nos fuimos muy rápido a los máximos que vimos en el 2008. En el mercado de los bonos de alto rendimiento o high yield, nos fuimos a diferenciales de 1.000 puntos básicos, donde ya se está metiendo implícitamente una tasa de crédito, de quiebras bastante importante. No se llegó a los niveles del 2008-2009, que fueron superando algo los 2.000 puntos básicos, pero bueno, ya es un nivel con bastante estrés. En este sentido, las políticas monetarias, a través de las diferentes medidas que han implementado tanto por parte de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, pues han sido muy contundentes y han conseguido que el mercado un poco volviera a existir. Es verdad que no hemos vuelto a los niveles anteriores a la crisis, todavía eso tardará tiempo, pero por lo menos sí se puede gestionar un nivel de reembolsos que, bueno, ha ido sufriendo este tipo de activos por culpa de la necesidad de hacer liquidez por parte de muchas compañías y de muchas familias, y que por lo menos el mercado sea líquido y se puedan atender a esos reembolsos. En la parte de política fiscal, bueno, y dentro de la política monetaria, perdón, también comentar que la violencia de las caídas de la renta variable no solo venía influenciado por esa falta de liquidez en la renta fija, sino por una venta masiva, sobre todo de muchos miles de millones en una serie de fondos que siguen una serie de estrategias de trading sistemático, donde son muy dependientes de la volatilidad y porque además son fondos que suelen tener con ciertos niveles de apalancamiento elevado y se ven obligados a cerrar posiciones y a vender muy rápido. Entonces, al final, pues con esas ventas se incrementaba la volatilidad, se incrementaban las caídas, con lo cual se incrementaban también las ventas y se entraba en un círculo vicioso, que es la que provocó esas caídas tan bruscas que hemos visto hace ya 2 semanas. La última semana, este tipo de fondos ya más o menos ha acabado su nivel tan radical de ventas, y además incluso la última semana hemos visto flujos de entrada en renta variable, sobre todo principalmente propiciado por grandes fondos de pensiones, fondos soberanos y sobre todo también planes de pensiones internos de compañías multinacionales que rehacen su asignación de activos y recompran acciones para llegar a los niveles de renta variable que tienen ellos como política de inversión. Desde el lado de la política fiscal, ha habido también medidas muy contundentes prácticamente en todo el mundo, sobre todo las principales en Europa y en Estados Unidos. Quizás algo más en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no cuentan con la entrada de los estabilizadores automáticos que tenemos en Europa gracias a los subsidios de desempleo. Allí no tienen un sistema como el nuestro, con lo cual las ayudas desde un punto de vista de porcentaje sobre el PIB en cuanto a política fiscal llegan cerca del 10% del PIB. No se descarta además que se incrementen. Ayer Donald Trump anunciaba, está en negociaciones por un programa también de infraestructuras de en torno a 2 billones o trillones americanos de dólares. En el caso de la zona euro, la implementación de estas medidas están siendo alrededor de un 2% del PIB de media. Es verdad que a lo mejor pues, falta consenso en cuanto a la socialización, por así decirlo, o la mutualización de esa deuda que va a hacer falta emitir por parte de todos los países cuando empiecen a ejecutarse estos programas fiscales que incrementarán muchísimo los déficits fiscales, que es probable que lleguen a niveles de 10, en algunos casos 15%, y que incrementen en torno a un 10, un 20% los niveles de deuda sobre PIB. Bueno, pues de momento no está habiendo consenso en cuanto a la emisión de lo que se llaman los coronabonos, pero esperemos que en los próximos días o semanas pues se llegue a un acuerdo. En cualquier caso, de momento tenemos detrás a los bancos centrales con políticas de expansión de sus balances que llaman ilimitadas, ¿no? Entonces, desde un punto de vista macro, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues los principales economistas, tanto de organismos oficiales o los que son más rápidos en actuar, que son los de los principales bancos de inversión, están modificando prácticamente todos los días las estimaciones de crecimiento a la baja. Estamos hablando de estimaciones de crecimiento para este primer trimestre que ronden el 5% de caída, que para el segundo trimestre estén cercanas a una caída del 25, del 30%, y que para el año
y estamos hablando año 2020 para más o menos Estados Unidos y Europa, no demasiado lejos, Estados Unidos una caída a lo mejor en el agregado del año entre un 5 y un 6%, y en el caso de Europa entre un 8 y un 10%, ¿vale? Es decir, es la mayor caída desde un punto de vista de crecimiento económico que se ha visto en muchísimas décadas. Es verdad que esta violencia de la caída seguramente se vea compensada con un rebote también considerable en cuanto entren en juego las medidas de política fiscal y sobre todo cuando las medidas de confinamiento pues empiecen a atenuarse y recobremos poco a poco la actividad. Aquí es importante pensar que primero está afectando a la parte de la oferta, es decir, las fábricas les está costando fabricar, pero sobre todo, y más importante todavía, está afectando muchísimo al consumo. El consumo hay que pensar que es aproximadamente un 70% del PIB de una economía desarrollada, y en concreto el consumo americano es un 20% del PIB mundial. En la medida en la que el consumidor americano y por extensión también el consumidor europeo nos encontremos metidos en nuestras casas y prácticamente sin poder movernos, eso va a ser, y no veamos visibilidad a la hora de la salida de este tipo de medidas, pues el efecto sobre el crecimiento económico cada vez será más negativo. Entonces, por eso es muy importante seguir la evolución de los contagios, la evolución de los test masivos y qué tipo de políticas se van a ir implementando para poder recobrar la actividad. Esto al final pues, repercutirá en unos beneficios empresariales que evidentemente van a caer. Las estimaciones que hay de caída de beneficios empresariales en general pues van a ser de entre un 25 y un 35%. Todavía es muy difícil y los márgenes de errores son muy altos porque es muy difícil de analizar. Además de todo esto que estoy contando, se añade pues, la falta de acuerdo de hace 3 semanas de la OPEP con Rusia, en concreto Arabia Saudí, donde en un entorno de una caída de la demanda muy fuerte del petróleo, es decir, he visto algunos análisis de bancos de inversión que estiman que se esté destruyendo. Pensad que en el mundo se consumen 100 millones de barriles, más o menos 100 millones de barriles diarios, pues la caída que pueda estar habiendo es aproximadamente, ahora mismo se está estimando entre 10 y 15 billones de barriles. Eso como caída de la demanda. Si consideramos que no hay un acuerdo entre Arabia Saudí y Rusia y se ponen ellos a intentar quitarle la cuota de mercado que había ganado Estados Unidos con sus productores de shale y han empezado a incrementar la producción de en torno a un 20 o un 30%, aquí estamos hablando de mínimo 3 billones de barriles diarios más, pues se junta un incremento de oferta ante un colapso de demanda, donde además la capacidad que hay de inventarios, de aguantar inventarios cada vez es más limitada porque se está llenando y entonces pues normalmente en los mercados de materias primas se suele corregir a través de precios. Esto ha provocado una caída de más del 60% del precio del crudo y que justo hoy se conocían noticias de que Donald Trump había estado hablando con los rusos y con los saudíes y han llegado, parece ser, a un acuerdo, por lo menos eso decía Bloomberg hace un rato, de reducción de más de 10 millones de barriles diarios de oferta. Entonces el precio del crudo estaba rebotando cerca de un 30%, las petroleras ya llevan unos días subiendo porque habían salido muy perjudicadas, pero bueno, parece que a lo mejor se puede encontrar una cierta normalidad donde el precio del crudo pues a lo mejor se estabilice en niveles más tirando a los $35 por barril que no a los 25. Los datos económicos que estamos conociendo hasta ahora son muy pocos, porque los que se están conociendo, la mayoría de ellos, pues dentro del dato, pues no está teniendo estas últimas semanas de expansión del virus y de las medidas de confinamiento. Sí se han visto ciertos datos que se llaman avanzados, que son principalmente los de confianza empresarial o los PMIs, donde pues, bueno, han tenido la mayor caída que se conoce. A niveles de 50 suele indicar a partir de 50 expansión económica, pues han caído desde niveles de donde estaban ahí más o menos a niveles de 28, que son los mínimos que se conocen desde un punto de vista histórico. Las peticiones de subsidio de desempleo, que es un dato que sale todas las semanas en Estados Unidos, se ha disparado
a día de hoy, que ha salido el último dato, a 10 veces el peor dato que se conoció en la crisis financiera, pero también hay que pensar bueno, pues que viene es lo que refleja esa caída brusca de la actividad económica y que luego, pues supuestamente para el tercer trimestre, cuarto trimestre de este año, debería recuperar también con fuerza. De hecho, en China estamos viendo cómo los PMIs ya han recuperado los niveles de 52, que, insisto, no es una normalidad porque vienen también sobre una base precedente muy baja, pero bueno, por lo menos sí está indicando que después de un trimestre pues la economía china pues está recobrando cierta normalidad. Bueno, entonces, una vez dicho esto, ¿dónde estamos en los mercados financieros? ¿Qué es lo que tienen descontado y qué decisiones estamos tomando desde Banco Alcalá? Los mercados financieros, tanto en la renta fija como en la renta variable, actualmente, y sobre todo viendo también el bono americano a 10 años en torno a niveles de 0,6, 0,7, también se va a estar moviendo con bastante volatilidad, ya está metiendo en precio una recesión decente, no una recesión extremadamente grave, pero tampoco una recesión suave, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista de renta variable, está metiendo en precio aproximadamente una caída de beneficios empresariales de en torno a un 25%, con lo cual a lo mejor podemos ver que las noticias desde un punto de vista de bajada de beneficios empresariales, pues a lo mejor todavía queda alguna noticia negativa por digerir. Después, sobre todo, de la recuperación que hemos vivido, de la normalización que hemos vivido durante los últimos 10 días. Los mercados de renta fija, sin embargo, se han estabilizado bastante más. Las primas de riesgo que comentaba antes de los países periféricos, después de la actuación del Banco Central, han caído con fuerza, se han ido a niveles bastante más normalizados y, sobre todo, el mercado de bonos, que es fundamental, el mercado de bonos corporativos, sobre todo los de alta calidad crediticia, está recobrando la normalidad. De hecho, durante la semana pasada y parte de esta hemos visto emisiones de compañías que han acudido al mercado para hacer emisiones de bonos a plazos muy razonables, estilo 5 o 7 años, a tipos de interés que no veíamos hace muchísimo tiempo, del entorno del 2, 2,5%, y ha habido sobresuscripción sobre esas emisiones de deuda, con lo cual indica una cierta normalización. Con lo cual los mercados financieros es probable que el pico de volatilidad ya lo hayamos visto, que a lo mejor el suelo de valoraciones en los mínimos que vimos hace 10 días, pues también lo hayamos visto. Esto pues no lo sabemos, nadie tiene la bola de cristal. Quiero también dar un mensaje bastante claro de que es probable de que las noticias hasta ahora hayan sido, entre comillas, razonablemente positivas desde el lado de políticas económicas que se han ido conociendo, más la entrada de flujos en renta variable que os he comentado, y que a lo mejor, pues bueno, las propias flujos de noticias tienen su propia volatilidad, que cuando toque noticias encadenadas un poco más negativas, sobre todo en Estados Unidos, que es el mercado más grande, pues es probable que veamos momentos de caídas, pero yo creo que ahora sí que no es momento de vender activos de riesgo. De hecho, lo que hemos estado haciendo es incrementar algo los activos de riesgo. Estábamos en zona de neutralidad, nos hemos ido a la parte alta de la neutralidad o parte baja de estar sobreponderados en activos de riesgo, principalmente renta variable, que es lo que más va a recuperar, y lo que hemos hecho también es ir tomando posiciones en bonos corporativos, viendo la red de seguridad que han puesto los bancos centrales en bonos corporativos, tanto de la zona dólar como la zona euro. Nos dejamos todavía cierto margen de liquidez por si los mercados vuelven a la senda negativa, para seguir tomando posiciones conforme se vayan incrementando las caídas, pero ya digo que de estas cosas el principal mensaje, sobre todo habiendo vivido ya, yo es la tercera que vivo, de estas además cada uno la asemeja a la que quiere, pero habiendo pasado la gran crisis financiera, habiendo pasado la burbuja tecnológica, habiendo pasado el atentado de las Torres Gemelas, habiendo pasado la crisis de la suspensión de pagos de los países emergentes, más a la vez la quiebra de aquel fondo Long Term Capital Management, que también le pegó un bajón en las bolsas de un 40% y un incremento de la volatilidad brutal. La principal lección que se extrae de este tipo de situaciones es que, uno, siempre lo pasamos, más tarde, más temprano, cada vez con mayor rapidez. El mundo tiende a normalizar, el mundo tiende a recobrar las tasas de crecimiento que veníamos viendo con anterioridad. Y teniendo cuidado en no meter la pata y, sobre todo, además, actualmente importante
es tener mucho cuidado con la liquidez que puedan tener las compañías en las que se invierte, invertir en negocios de calidad, en balances robustos, que puedan pasar durante varios meses y que tengan disponibilidad de liquidez para poder pasar durante varios meses entornos de negocio complicados. Ese tipo de compañías, cuando la situación normaliza, recuperan ya los niveles anteriores con bastante rapidez. Y bueno, pues tampoco me quería extender bastante más. Si quieres, Rocío, para las preguntas que hayan entrado, pasamos a responderlas. Preguntan que si la subida de día es puntual. Puntual, la subida de día a supermercados, entiendo, ¿no? Bueno, Día, como sabéis, pertenece a un sector que es de los principales beneficiados de esta situación, porque los niveles de venta en el sector de distribución minorista de alimentación están incrementándose a niveles del 25 del 30%. En este caso, en el caso de Día, veníamos de unos niveles bastante deprimidos de valoración después de la ampliación de capital que a través del inversor ruso la situación financiera de la compañía ha mejorado bastante, ya se teme bastante menos por la viabilidad de la compañía y además, pues bueno, no solo eso, sino que la compañía en los peores momentos pues estaba incluso hasta dejando de pagar a sus proveedores. En este sentido, creo que además está entrando bastante dinero, sobre todo desde un punto de vista, entre comillas, interno, lo que los anglosajones denominan inside, y es de accionistas actuales que están incrementando la posición. Es un valor muy pequeño, muy poco líquido y donde, pues bueno, pocos pequeños flujos pues hacen que el valor suba. Si es puntual, pues aquí, pues bueno, es difícil saberlo, sobre todo cuando de momento se están viendo pocas noticias respecto a la viabilidad de la compañía. Los niveles de endeudamiento son extremadamente altos y es verdad que en principio con el entorno de negocio que están teniendo pues no deberían tener problemas de liquidez, pero aún así sería bastante cauto. Yo, las compañías que tienen tanto nivel de endeudamiento, prefiero huir de ellas. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Mejor invertir en índices o valores concretos? ¿Y en cuáles? Pues desde Banco Alcalá somos bastante más pro invertir a través de valores concretos, de ser muy selectivos. Es verdad que los índices tienen la ventaja de la rapidez y de lo barato que es tener los índices en cartera. De cara a invertir en índices, lo que sí daría es un consejo y es invertir en índices muy amplios, estilo el Standard & Poor's 500, el Stock 600 o el MSCI World, donde los componentes del índice pues, superan en todos los casos las 500 compañías. Y esto es muy importante porque la concentración sectorial se reduce muchísimo, ¿vale? En los índices pequeños hay mucha concentración sectorial dependiendo del que sea y entonces aquí pues se está invirtiendo demasiado dinero en compañías que, bueno, pues en algunos casos ahora mismo son las que menos han caído o las que más han subido cuando los índices están muy altos y entonces pues puede haber problemas de valoración. En cualquier caso, somos más proclives a invertir en directo porque yo creo que en el entorno actual hay que ser especialmente selectivo. Como comentaba antes, va a haber muchos sectores que salgan perjudicados y que les cueste mucho recuperar. Por ejemplo, el sector del turismo, ocio, hostelería, sectores de consumo duradero, pues estilo las compañías de lujo, estilo bueno, ya he mencionado, las compañías de hoteles, estilo las compañías pues, más del tipo Inditex o del tipo Adidas, son compañías que lo van a pasar especialmente mal porque son muy buenas compañías, no quiere decir que no lo sean, pero lo van a pasar especialmente mal porque la recuperación del entorno de demanda, sobre todo además escuchando bastantes conferencias con el equipo directivo de estas compañías estos últimos días, están comentando que no ven una normalización del entorno de demanda y los patrones de consumo hasta por lo menos acabado el 2021. Entonces hay sectores y hay compañías que especialmente les va a costar más salir adelante, sobre todo los que estén más endeudados y tengan un entorno de demanda complicado,
pues lo sufrirán más, tendrán que refinanciar deuda a costes muy altos si es que lo consiguen hacer. Y luego hay otros sectores, todo esto siempre poniéndolo en relación a las valoraciones que hay implícitas en las caídas que puedan tener esas compañías. Y luego hay otros sectores, como por ejemplo ciertas compañías de tecnología o las de telecomunicaciones o las eléctricas en un momento dado, o ciertas industriales, o las de consumo estable, como un Nestlé, Unilever, Reckitt Benckiser del estilo, donde su entorno de negocio pues, no va a salir tan perjudicado, donde además en los casos en los que tengan una fortaleza de balance, al cabo, aun pasándolo mal, pero cuando superen esta crisis, pues saldrán reforzados con mayores cuotas de mercado y unos entornos de negocio desde un punto de vista comparativo con su competencia mejorados, ¿no? Con lo cual, yo creo que es bastante importante ser selectivo. ¿Cuál es el análisis que hemos estado haciendo? Pues por un lado, sobre todo el análisis del balance, de intentar huir de las compañías con más deuda y sobre todo no admitir deuda en compañías más cíclicas, ¿vale? Hay compañías de un entorno más defensivo que sí pueden admitir tener deuda en balance sin problema porque lo pueden refinanciar y porque tienen recursos de liquidez con los bancos además. Otros que además cuentan con muchísima caja en el balance, con lo cual pueden aguantar, como se puede ser el caso de Inditex, que puedan aguantar muchos meses prácticamente sin actividad, pero otros que se vean obligadas a hacer ampliaciones de capital o a venta forzada de activos en caso de que esta situación pues, se alargue un poco más de la cuenta. Entonces, en este sentido, pues estamos sobre todo con más inversiones en buena parte del sector de la tecnología, donde el cliente de las compañías sea más cliente corporativo grande que sufra menos y menos cliente compañía pequeña, mediana o familias donde se puedan ver forzadas a recortarles y menos proclives a sectores muy cíclicos y sobre todo endeudados. Y bueno, pues esa es un poco la gestión que estamos haciendo de la renta variable. Estamos haciendo bastantes cambios. Las últimas incorporaciones han podido ser pues, compañías incluso de tecnología, consumo, por ejemplo, desde un Unilever, Essilor, Luxottica, Adidas. Desde un punto de vista de tecnología, hemos comprado Prosus, bueno, es un holding holandés que tiene exposición a China. A través de su participación en Tencent, hemos comprado Avast, una compañía de antivirus para ordenadores, tablets, móviles, etcétera. SAP, hemos comprado Alstom, hemos redujimos con la subida además hemos estado vendiendo durante el día de hoy algo la exposición al sector petrolero. Hemos incrementado algo compañías industriales, en fin, pues hemos estado haciendo bastantes movimientos durante estas últimas semanas. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿habrá eurobonos apoyados por parte de los países del norte? Pues esperemos que sí. Lo que pasa es que no se están poniendo de acuerdo y esto la verdad es que está dejando mucho que desear sobre la capacidad de gobierno de los países de la Unión, de la zona euro, ¿no? Yo entiendo que al final sí se conseguirán. El tema es qué condición, primero, si va a ser temporal o no, y segundo, qué condicionantes hay detrás de cara a la emisión de los eurobonos y si detrás va a haber una vigilancia desde un punto de vista fiscal, es decir, como cuando vimos durante el rescate hasta el 2012 de algunos países de la zona euro donde mandaban a los hombres de negro, pues es probable que haya ciertos condicionantes de posible austeridad fiscal una vez pasada esta crisis, no lo sé, pero bueno, esperemos que se consiga y que sea más pronto que tarde. Muy bien. La siguiente pregunta sería, en renta variable, a nivel de sectores, ¿qué se puede recomendar y qué se debe evitar? Bueno, yo creo que más o menos es lo que he estado comentando en la pregunta anterior. Evitar sobre todo la deuda, evitar los sectores más cíclicos. Una vez que el ciclo se ha roto, evitar los sectores más cíclicos que además sufren más con la crisis que estamos viviendo. Pero también es verdad que hay cierta ciclicidad que ya está metido en precio unos niveles de cotización prácticamente de quiebra. Aquí lo que yo recomendaría es ir ganando algo de exposición en este tipo de compañías, algunas más centradas, pues bueno, industriales o sector del automóvil,
o incluso en algunos sectores ligados al mundo de las materias primas, donde las valoraciones están muy castigadas. Se puede entrar poco a poco y con mucho cuidado porque los vaivenes son muy bruscos. Muy bien. ¿Y cómo veis las materias primas? Pues las materias primas en general, bueno, se pueden dividir entre el petróleo, el que ya he hablado, las materias primas básicas, que son el mineral del hierro, cobre, carbón, aluminio, etcétera, y luego las materias primas de metales preciosos, ¿no? El oro no lo veo nada mal. Yo creo que se ha formado, bueno, ha recuperado ciertos niveles de los niveles de venta que se vieron al principio de la crisis. Insisto, yo creo que esto venía motivado por la necesidad de reducción, de hacer liquidez, y entonces se vendía pues prácticamente todo, y en concreto los activos que menos habían sufrido. Yo creo que tener algo de exposición a oro no viene mal, sobre todo si eventualmente podemos tener miedo a que después de estas políticas monetarias y fiscales tan descomunales podamos entrar en algo de niveles de inflación. A ver, esto ya es una historia quizás ya para bien entrado 2021, pero bueno, también suele ser un activo que suele proteger bien contra la inflación. En el caso de las materias primas típicas, de las que hablaba antes, de mineral del hierro, cobre, carbón, etcétera, las materias primas, el problema que tienen es que cuando hay destrucción de demanda y la oferta pues no se ajusta directamente, esos niveles de inventario que se van construyendo van ajustando, sobre todo salen a través de precio. Es verdad que ya ha habido caídas de precio razonables, de en torno a un 20%, y que probablemente ya hayamos visto los mínimos, sobre todo pensando que China, que representa el 50% del consumo de las materias primas del mundo y explica el 100% del crecimiento de ese consumo, pues está empezando a tener ya bastante actividad y normalizando. Entonces yo creo que además, y sobre todo en concreto con las compañías que se dedican a las materias primas, son compañías que aprendieron mucho del 2008 y 2009, y sobre todo de la crisis que también han vivido en 2015, finales de 2015, principios de 2016. Son compañías que ahora cuentan con unos balances muy robustos, prácticamente sin necesidades de liquidez, que pagan unos dividendos sustanciales, que a lo mejor están protegiendo un poco el balance parando los programas de recompra de acciones, y realmente especialmente negativo en materias primas no estamos. Sí puede venir bien con estos niveles de valoración ir cogiendo algo de exposición. Muy bien. La siguiente pregunta sería, teniendo en cuenta una posible caída de beneficios de las compañías de Standard & Poor's del 25% desde máximos, ¿cuál sería el nivel esperable de valoración del índice? Y en relación con esta pregunta también nos preguntan que a qué niveles de Standard & Poor's puede ser interesante invertir más fuerte. Vale, bueno, pues si el tema es no solo la caída del 35%, sino la velocidad también de recuperación. En este sentido, podríamos esperar que el Standard & Poor's, las compañías de Standard & Poor's, después de caer ese 30-35%, recuperaran mínimo un 25% el año 2021, con lo cual nos pondríamos finales del año 2021 en unos niveles a lo mejor un 10%, como mucho un 15%, bueno, a lo mejor es un 5%, es que claro, aquí ya uno se aventura a hacer unos números con unos márgenes de error muy grandes, ¿no? Que entonces estaríamos hablando final 2021 un 10% por debajo del final 2019. En este sentido, pues ya depende del múltiplo que se le pone a esos niveles, ¿no? Si a lo mejor aquí estamos hablando de beneficios de en torno a $150 y entre 150 a 170 dólares que pueda a lo mejor fluctuar en esas cantidades. Si le pones a lo mejor un múltiplo mínimo, sobre todo con la caída brusca de los beneficios, un múltiplo mínimo de cuando, bueno, de mínimo de suelo en crisis de Standard & Poor's, que podríamos estar hablando a lo mejor de 14, 13 veces, 15 veces, pues podríamos estar hablando de a lo mejor de niveles suelo cercanos a los 2.000 puntos, ¿vale? 2.000, 2.100, 1.900, aquí es muy difícil aventurarse. Yo creo que esos niveles son ya niveles de entrar fuerte ya con todo lo que se tenga. Pero claro,
nada dice que se vaya a alcanzar esos niveles, porque imaginaros que, yo qué sé, la semana que viene ya se está hablando de tratamientos eficaces y de vacunas que puedan producirse de forma masiva para principios del año que viene. Entonces ahí yo creo que el mercado ya descontaría, porque no hay que olvidar que las bolsas son mecanismos de descuento, el mercado ya descontaría una recuperación bastante fuerte ya mirando 2021-2022. Entonces yo creo que a niveles de 2.400 son niveles de estar con una parte más o menos de neutralidad, niveles de mínimos anteriores que hemos visto hace 10 días de 2.000 cercanos a 2.200 sería para incrementar y dejarse una bala para por si, no sé, las cosas se ponen especialmente feas y se van a niveles de 2.000, 1.900, que entonces ya sería entrar con el resto. Vale. ¿Y este rebote ha sido momento para vender parte de la posición en renta variable? Aquellas estrategias dividendo, ¿cómo las ves? ¿Qué activo refugio sugieres? A ver, primero, vender este rebote de la renta variable no lo haría. Bueno, claro, todo depende del nivel de inversión que te pille. Si te pilla un nivel de inversión más o menos de neutralidad, algo por encima, yo creo que no merece la pena jugársela a que esto siga subiendo. Si sobre todo se mantiene liquidez para poder comprar cuando los niveles se pongan mucho más baratos, ¿no? Si te pilla especialmente invertido al máximo, pues bueno, ahí yo creo que lo mejor es evitar cometer errores. La historia demuestra que es muy difícil o es prácticamente aleatorio anticipar qué es lo que va a hacer la bolsa con subidas y bajadas. Yo me mantendría invertido, con lo cual, mensaje en conclusión, yo no vendería a estos niveles, incluso después del rebote que hemos visto estos últimos 10 días. Luego, perdona, las otras dos preguntas era ¿qué sectores defensivos y...? ¿Qué activo refugio sugieres y las estrategias de dividendo, cómo las ves? Activos refugio, entiendo que dentro de la renta variable, ¿no? Y la estrategia de dividendo. Vale. La estrategia de dividendo va a ser especialmente, por así decirlo, complicada de seguir si lo que se busca es exclusivamente un dividendo alto. Porque va a haber muchas compañías que tienen un dividendo alto que se van a ver obligadas o les van a obligar, como ha ocurrido con los bancos y en algunos casos con algunas compañías de algunos sectores en Francia y en Alemania, que en Junta General pues se sobreentiende que aunque alegan prudencia, pues que hay presión por parte del gobierno por, oye, vamos a tener aquí una gestión del balance un poquito más prudente, ¿no? Y otros que se vean obligados a recortar los dividendos porque simplemente necesiten la liquidez. Entonces, seguir una estrategia de dividendo exclusivamente con dividendos altos puede tener un peligro muy grande, entre otras cosas porque si tiene el dividendo alto en muchos casos es porque la compañía ha caído fuerte o más fuerte de lo normal y el mercado a lo mejor lo que está descontando es que esa compañía no va a ser capaz de pagar ese dividendo. Yo creo que la estrategia de dividendo adecuada es una estrategia de dividendo sostenible, creciente, aunque no sea muy alto. El primero, sostenible, aunque no sea muy alto en la rentabilidad por dividendo. Y segundo, que sea lo más estable y sobre todo creciente a lo largo del ciclo, ¿vale? A lo largo del tiempo. Es verdad que con algunas compañías, pues con un dividendo muy estable, pues veamos que ante un entorno que por prudencia deciden parar el dividendo, yo aquí no me asustaría. A mí lo que sé es que estas compañías van a retomar su política tradicional de dividendo en prácticamente 6 meses, 9 meses, y que para el año que viene estarán pagando prácticamente el mismo dividendo que pagaban el año anterior. ¿De acuerdo? En este sentido iría hacia compañías, como he estado comentando antes, con balances sólidos y modelos de negocio muy resistentes. ¿Qué sectores pueden ser refugio y compañías? Pues más del sectores, no sé, servicios de comunicación. Aquí, por ejemplo, compañías estilo Vivendi o Walt Disney, alguna compañía de telecomunicaciones, como por ejemplo nos gusta mucho MásMóvil, consumo con sectores como consumo estable, donde nos gustan compañías estilo Unilever, Reckitt Benckiser, Ahold, Danone o incluso British American Tobacco. El sector del tabaco es bastante resistente en estos momentos. ¿Qué más puede actuar como refugio? Pues por ejemplo el sector farmacéutico, con compañías estilo Novo Nordisk o Fresenius Medical Care o CVS en Estados Unidos. Algunas industriales, como por ejemplo Logista, que está clasificada como dentro del sector industrial, o del estilo de las A+,
pero con modelos un poco más resistentes incluso, como puedan ser Intertek o SGS. Son compañías también que a lo largo de cuando las cosas caen no caen tanto y luego recuperan razonablemente rápido. Y luego también pues, en algunas compañías de corte tecnológico, como he comentado antes, como Avast o Dassault Systems o Ericsson, por ejemplo, es una compañía que básicamente es un oligopolio donde es verdad que se retrasarán las inversiones en 5G por parte de las compañías de servicios de telecomunicaciones, pero eventualmente, pues tarde o temprano, terminarán haciéndolas y al final pues repercute en que es uno de los pocos proveedores que existen en el mundo que son capaces de instalarlo, ¿no? O compañías como Microsoft o incluso Infineon. Infineon, que es una compañía industrial muy ligada al sector industrial y al automóvil, pero lo que ellos fabrican pues, es un componente muy necesario donde la penetración dentro del coche eléctrico o de la automatización en las diferentes industrias pues se está incrementando a doble dígito. Entonces, bueno, pues son compañías que aun siendo de sectores cíclicos y que puedan tener problemas, en concreto las dinámicas dentro de estas compañías son muchísimo más conservadoras. Vale, y otra pregunta relacionada con esto que yo creo que ya la has contestado, pero bueno, te la digo. ¿No creéis que va a rebotar definitivamente el mercado? ¿Podría volver a testar los mínimos de marzo? ¿Pensáis que los mínimos ya se han visto? Bueno, pues yo creo que hay una probabilidad no pequeña de que se vuelvan a probar los mínimos que hemos visto durante el mes de marzo, pero ni idea. O sea, esto al final no se sabe. Entonces, probablemente hayan sido los mínimos, insisto, si el flujo de noticias resulta que empezamos a ver una caída del ritmo de contagios más rápida de lo esperado y además con tratamientos de vacunas antivirales, etcétera, también más rápido de lo esperado, pues los mínimos los habremos visto. Si esto al final, pues al revés, es que creo que se me apaga el micrófono. No No te me estáis oímos. oyendo ahora, ¿no? Ah, ¿me oís? Sí, Vale, te pues me oímos. aparece apagado el micrófono. Vale, pues si esto al final pues tarda un poco más y por el camino vamos viendo que cuesta arrancar y terminar con las medidas de confinamiento y se van retrasando de 15 días en 15 días, pues seguramente veamos otra vez los mínimos. Vale, ¿y sería interesante tomar posiciones en bolsas asiáticas donde predomina China? Pues mira, sí, desde el lado de mercados emergentes, que han caído quizás menos de lo que es la pura renta variable. Los índices de renta variable emergentes han caído menos que los desarrollados, han comportado algo mejor. Lo que ha caído mucho más han sido las divisas, con lo cual si se estaba invertido en mercados emergentes con estas divisas, pues al final el comportamiento pues, ha sido prácticamente el mismo o a lo mejor un poquito más. Desde un punto de vista de mercados emergentes, la caída ha venido también sin discriminar demasiado la diferencia entre unos y otros. Yo creo que hay ciertos países que lo van a pasar especialmente mal, sobre todo los países que tradicionalmente han mantenido unos déficits elevados fiscales y además déficits elevados por cuenta corriente, es decir, una balanza de pagos muy desequilibrada, es decir, una posición de financiación externa bastante grande. Esos son los países que lo van a pasar bastante peor. Estos países en concreto, en general, son los países más iberoamericanos, de Europa Central y africanos, ¿no? Los países asiáticos en este sentido se encuentran en una posición relativa bastante mejor, y en concreto China. Además, China pues es el país que, si uno ve el índice de renta variable, los índices de renta variable chino del alto al bajo han caído un 15%, recuperaron buena parte de la caída cuando empezó a normalizar el ritmo de contagios, o a prácticamente eliminarse, perdón, pero luego ha vuelto a caer porque, claro, al pararse el resto del mundo, China es una economía que es muy dependiente del resto del mundo y entonces pues también sufrió una caída. Pero la caída del alto al bajo ha sido básicamente de un 15%. China además es el país que más rápido está saliendo de esto, que es un poco el pionero en las medidas de normalización industrial junto con Corea del Sur, algo también Japón. Y en este sentido, pues yo creo que puede merecer la pena tener algo de exposición a emergentes, en concreto Asia y en especial China. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, respecto al sector inmobiliario, ¿qué opinas de lo que va a pasar en los próximos meses? ¿Va a ser interesante invertir en sociedad muy castigada como por ejemplo Merlin? ¿Cómo ves invertir en un fondo de real estate? Tema hoteles, compañías aéreas, por ejemplo IAG.
Y también preguntan en relación al sector inmobiliario que con la nueva normativa de quitas y retrasos en pago de alquileres a compañías grandes de arrendamiento, ¿cómo y en qué empresas sin fondos consideráis invertir? Vale, sector inmobiliario. Bueno, pues depende muchísimo. No es lo mismo compañías expuestas a donde va a sufrir menos o incluso a lo mejor donde está mejorando la actividad, como es la actividad logística, o donde va a sufrir menos, que es la actividad de oficinas, sobre todo en zonas prime, como puedan ser Merlín y Colonial, que las compañías más expuestas, como pueda ser LAR, a centros comerciales, o las OCIMIS más nuevas como Neinor o Aedas o Metrobacesa, que están expuestas más al sector residencial. Yo creo que el sector residencial va a ser el que más va a sufrir desde un punto de vista, sobre todo, de cumplimiento de sus planes de negocio. Van a tener que retrasar de forma considerable los planes que tienen de entregas de viviendas. Les va a costar cada vez más vender, evidentemente, y lo bueno aquí es que no les pilla con una posición especialmente apalancada, con lo cual pueden resistir. Pero bueno, pues no descarto que en algunos casos tenga que haber ampliaciones de capital. Aún así, los descuentos sobre su valor de tasación, sobre su net asset value, son descomunales, ¿no? Superan el 50%. Claro, aquí es muy difícil a día de hoy hacer ninguna proyección en el corto plazo. La exposición que tenemos a este tipo de compañías, incluso hasta en el fondo español, ahora mismo es nula. Donde sí a lo mejor puede merecer la pena entrar es en compañías estilo más Colonial o Merlín, donde los descuentos sobre ese valor de tasación están cercanos al 40%. Aquí yo creo que sufrirán las rentas, evidentemente, pero la caída que han tenido en bolsa representa una caída implícita en rentas superior incluso a la que vivimos 2008-2009. Una cosa que quería haber comentado durante la charla es un poco las diferencias con la crisis del 2008-2009. La situación inicial antes de la crisis no es la misma. Había muchísimos más desequilibrios económicos en 2007 de los que nos encontrábamos en 2019. Y, por tanto, la capacidad de recuperación no es la misma. Además, las medidas de contención, tanto de política monetaria y fiscal, como he comentado antes, han sido más rápidas y más contundentes que lo que se hizo en 2008-2009. Entonces, cuando tienes implícito en precio, volviendo a las OCIMIS, una caída en rentas superior a lo que vimos en 2009, sobre todo cuando las rentas todavía no habían llegado a los niveles de máximos históricos que deberíamos haber visto, sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona o incluso París, ¿no? Bueno, en París sí, más donde tienes posición colonial. Creo que ahí sí puede haber, sí hay menos capacidad de equivocarse a la hora de entrar en estas compañías. Yo sería más partidario, antes de entrar en fondos, directamente entrar en compañías cotizadas, bien gestionadas, como las SOCIMIS, donde el equipo profesional que está detrás, la verdad es que son bastante buenos. Sobre todo porque, además, en caso de que uno piense que se esté equivocando, la capacidad de salirse por ser un vehículo cotizado, la liquidez que hay, es bastante buena. Vale. Respecto a sectores, me preguntan sobre el sector teleco, ¿qué opinas? Más móvil en concreto, y luego sobre invertir en bancos españoles, ¿cómo lo ves? Si crees que corren el riesgo de hace 10 años. Bueno, empiezo por la última, por bancos españoles. No corren el riesgo de hace 10 años, ni mucho menos, por dos razones. Primero, porque los niveles de capitalización de la banca española a día de hoy es 3 veces lo que había en 2007, punto uno. Punto dos, porque el regulador se ha dado cuenta de lo crítico que es el sistema financiero como mecanismo de transmisión de la política monetaria. Mecanismo de transmisión hacia la economía real, el mundo familias, el mundo corporativo, y en este sentido pues no hay más que ver cómo ha actuado con rapidez y contundencia y sobre todo, además, no solo dando toda la liquidez que les haga falta, con sistemas de programas de avales para seguir manteniendo los niveles de crédito, incluso también con la relajación de cierta normativa contable para evitar que los eventuales incrementos en mora que vaya a haber pues les afecte especialmente los ratios de capital y, por tanto, tengan que eliminar o tengan que reducir la creación de nuevo crédito. Entonces, desde un punto de vista sistémico, si lo queremos llamar así,
no creo que haya, no estamos ni mucho menos en la situación del año 2000, del 2008-2009, incluso hasta el 2012. Sin embargo, para el sector financiero es que ahora mismo llueve sobre mojado, ¿no? De interés cero negativo y que además, después de esta situación, si alguien tenía alguna expectativa de que los tipos de interés fueran a subir algo en los próximos años, pues prácticamente eso queda eliminado. No sé cuándo podremos ver tipos al 1, por ejemplo. A lo mejor no los vemos en nuestra vida profesional, no lo sé, pero lo único que me hace pensar que se vayan que suban con contundencia los tipos de interés es un escenario de inflación fuerte, que ya veremos si ocurre. De momento, cuando hay recesiones, lo normal es entornos que la inflación caiga. De hecho, así se está viendo ligados a la inflación. Y en concreto en los bancos, pues no veo que su entorno de negocio vaya a mejorar en los próximos años. Además, seguramente esta crisis va a repercutir en mayor mora, entonces el coste del riesgo pues también subirá. Que los niveles de cotización son especialmente baratos, totalmente de acuerdo, son muy baratos y nunca han estado tan baratos prácticamente en la historia. Entonces, de entrar en bancos, entraría en los más sólidos, en los que tienen un negocio más estable, en los que puedas tener mayor visibilidad de lo que hay en los balances, pero, dicho esto, nosotros actualmente no tenemos ningún banco en cartera, porque es un modelo de negocio que, al estar desde un punto de vista fundamental o de su día a día extremadamente apalancado, aunque, insisto, esos niveles de apalancamiento se hayan reducido muchísimo, es un nivel de apalancamiento muy alto. Entonces, depende mucho de lo que ocurre con el activo del balance para que los recursos propios, o es decir, lo que sale reflejado en la cotización de las acciones, valgan más o valgan menos. Creo que es más fácil entrar en otras compañías donde es mucho más fácil entender, valga la redundancia, el modelo de negocio, y donde están casi igual de castigadas. Esto de los bancos. Y del otro que me habías preguntado, que se me ha ido, que no me acuerdo. Sobre el sector teleco. Sector telecoms y en concreto MásMóvil. Y MásMóvil. Vale. El sector de las telecomunicaciones es un sector que en este caso va a sufrir relativamente poco. Consumo de datos, he estado en conferencia además tanto con Telefónica como con MásMóvil, y los dos están diciendo que el consumo de datos está incrementando, pues es superior al 30%. Además, en concreto, ha habido una parte de la regulación de las medidas económicas prohibían la actividad del cambio de operador bajo determinadas circunstancias. Esto, al final, lo que revierte en las compañías es, sobre todo en el caso de Telefónica, que suele ser la que tiende a ir perdiendo altas netas, en que los costes de lo que se llama el churn en inglés, que es básicamente el coste que se tiene por las bajas, por gestionar las bajas de los clientes que se va, pues se reduce sustancialmente. Pero aún así son compañías que en general están bastante endeudadas, de momento cuentan con la liquidez para seguir adelante, pero ese plan de desapalancamiento pues lo van a tener mucho más complicado. Y sobre todo, pues la viabilidad del dividendo pues se pueda poner a lo mejor en concreto en cuestión. En el caso de MásMóvil, que preguntabas, creo que es ahora mismo el ganador en España. Tiene un modelo de negocio fantástico, donde no está compitiendo, no es low cost, tampoco está compitiendo en la parte alta de la gama, está ahí en un terreno medio donde está ganando muchísima cuota de mercado. Además, tiene un modelo de negocio que está consiguiendo evitar realmente el lastre que tienen en general las compañías de telecomunicaciones, que es un negocio muy intensivo en inversión en capital. Las compañías de telecomunicaciones le dedican en torno a de un 14 a un 18% de media sobre ventas a inversión en capital. Y está constantemente invirtiendo para ir mejorando la tecnología, las instalaciones del 3G al 4G a 5G, etcétera, etcétera. Lo que ha conseguido MásMóvil con un acuerdo con Orange, como sabéis, es fantástico. Esto le permite tener menos coste fijo dentro de su modelo de negocio, mucho más coste variable, y lo hace un modelo de negocio muchísimo más defensivo. Yo creo que el crecimiento que tiene la compañía, pues a lo mejor pasa por algún bache durante estos trimestres, pero años
y bueno, pues la capacidad de generación de caja, que la que actualmente, sobre todo el crecimiento, que la que está teniendo. Bueno, pues hemos Luis. llegado ya a las 8 de la tarde. Dime, dime. No, que no te había dejado de oír, perdón. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, hay alguna más. Sobre el sector aeronáutico y Airbus. Vale, bueno, el sector aeronáutico, pues desde el lado de las compañías, de las aerolíneas, son compañías en las que eventualmente necesitarán ayuda pública, porque bueno, pues están en el ojo de lo que está ocurriendo y sobre todo, pues incluso hasta cuando acaben las medidas de confinamiento, pues yo creo que el tráfico aéreo va a tardar mucho tiempo en recuperar los niveles de actividad que veíamos viendo hasta hace prácticamente 2 meses, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, pues habrá ganadores y perdedores, pero en general ahora mismo es un sector, desde un punto de, siendo prudentes, bastante ininvertible, si me permitís la palabra. En el caso de Airbus es distinto. Es verdad que Airbus se han castigado muchísimo. Es una compañía que al final depende de ellas porque bueno, son a quien le piden los aviones. Airbus tenía prácticamente 10 años de cartera de pedidos, o sea, 10 años hechos en cuanto a ventas. Sufrirá retrasos, sufrirá cancelaciones, sobre todo en la medida en que ciertas líneas aéreas quiebren, pues entonces los aviones pues no los podrá entregar, etcétera, etcétera, pero aún metiéndole un recorte importante a su cartera de pedidos, bueno, pues se queda con 5 o 6 años de ventas hechos y la compañía está cotizando unos múltiplos especialmente atractivos. Además, pues bueno, es una compañía con unos niveles de caja importantes, con un acceso a líneas de liquidez que además ya ha asegurado también importante y donde pues dentro de 2 o 3 años seguro que ha recobrado la normalidad en cuanto a la fabricación de aviones. Además, ahora cuenta con la ventaja de que su principal competidor, que es Boeing, pues está teniendo problema con su top ventas, que es el avión el 737 MAX, que todavía a día de hoy pues no consigue que pueda volar, ¿no? Y entonces, pues bueno, cambiará bastante el modelo de negocio. Es verdad que los aviones grandes es probable que haya muchas menos ventas a futuro y que vayan más ligadas a aviones pequeños, que sobre todo son los que piden las aerolíneas low cost, que yo creo que van a ser las grandes ganadoras de esta situación, los Ryanair e EasyJet de turno. Muy bien, pues vamos con la última pregunta porque no tenemos tiempo de más. Y bueno, si alguien se ha quedado sin responder su pregunta, puede mandarnos un mail al mail que aparece en la pantalla y se la intentaremos responder lo antes posible. Y por la última pregunta sería, has dicho que el mercado de bonos corporativos se está recuperando en la normalidad, pero lo que a mí me transmiten es que los spreads de investment grade siguen en niveles elevados a pesar de la actuación de los bancos centrales. ¿Crees que las valoraciones volverán a niveles más normales a corto plazo o que todavía va a tardar? ¿Ves problema de liquidez en los fondos de renta fija corporativa? Y respecto a high yield, ¿qué opinión tienes? Vale, cuando hablaba de la normalidad me refería a la normalidad en cuanto a la liquidez un poco en el sistema, ¿vale? Se está recobrando, no se ha recobrado del todo, pero se está recobrando. Si uno va al mercado con un ticket alto a vender, pues cuesta venderlo, ¿vale? Desde un punto de vista de diferenciales de crédito, totalmente de acuerdo. O sea, los diferenciales de crédito han mejorado algo, pero siguen, sobre todo tanto en investment grade como en high yield, siguen mucho más elevados de lo que conocíamos. De hecho, el investment grade había llegado a los niveles donde estaba antes el high yield, niveles de esos de 400, entre 400, 450 puntos básicos. Que si va a llegar a los niveles anteriores de una forma rápida, no lo creo. No lo creo porque, bueno, todavía hay mucho que digerir, todavía yo creo que pueden quedar flujos de salida, sobre todo de inversor minorista y de ETFs grandes y de inversores corporativos que necesiten hacer caja y que por tanto vendan renta fija y entonces pues esa liquidez hay que asimilarla. Es probable que no volvamos a ver los niveles mínimos, yo creo que ahí sí se ha hecho un suelo, a diferencia con la renta variable, creo que aquí sí, con bastante certeza podemos decir que los niveles mínimos o máximos de diferenciales ya los hemos visto en investment grade, pero que tardará todavía, seguirá estos niveles, irá mejorando con
paulatinamente, pero que, bueno, pues tardaremos tardaremos bastante en ver los niveles mínimos que teníamos hace 2-3 meses. Respecto al high yield, y dentro del investment grade también tener mucho cuidado con lo que se denominan los ángeles caídos, ¿no? Esas compañías, hay un porcentaje muy elevado de compañías en el tramo triple B que están recibiendo rebajas de las agencias de rating, y en el momento en el que pasan de investment grade a high yield, hay muchos fondos grandes que por política de inversión tienen prohibido invertir en estos fondos, en este tipo de bonos de high yield, y tienen que venderlos al precio que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de compañías un poco más débiles son de las que hay que huir. De cara a estar invertido en investment grade, lo mejor es en el espectro más alto de calidad, en triple B o triple B+, donde haya donde las métricas de balance sean bastante buenas, o incluso si ya nos vamos a categorías A- o A, pues muchísimo mejor, ¿no? Y desde el punto de vista de high yield, pues bueno, aquí el problema que se tiene con el high yield es que la calidad de las compañías que emiten high yield pues son bastante peor. Son compañías que suelen tener más problemas de balance que las compañías de investment grade, y donde podemos empezar a ver un incremento de la tasa de quiebras importante. Quizás los niveles mínimos ya los hemos visto, yo creo que aquí hay que ser muy selectivos, pero es muy fácil meter la pata en este tipo de compañías, y lo que sí iría aquí es de la mano evidentemente, de gestores más especializados y que sean especialmente prudentes y conservadores a la hora de gestionar el high yield. Bueno, pues ya nos hemos extendido un poco sobre la hora programada de las 8 de la tarde. Muchísimas gracias a todos, estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que os pueda surgir. En pantalla veis una dirección de email a donde poder trasladar las preguntas que os puedan surgir ahora o en los próximos días, que es info@bancoalcalá.com. Y bueno, pues esperamos que os haya resultado interesante, y os emplazamos a futuros webinars que iremos comunicando oportunamente. Muchísimas gracias por vuestro interés y buenas tardes.